¿Qué son los anticuerpos? Moléculas que produce ¿quién? El linfocito B. Las células B, los linfocitos B. Ajá, son las únicas células capaces de producir anticuerpos. ¿Cuándo se transforman? ¿A qué? El linfoblasto. Después del linfoblasto que viene Célula plasmática. a célula plasmática. ¿Cuándo se transforman a célula plasmática? O sea, un linfocito como los monstruos esos que están ahí y después se transforman a otra cosa. Porque así en reposo él no es capaz de producir nada. Tiene que ser estimulado y activado por una molécula extraña que sea específica para su receptor. Ajá, dale entonces la primera lámina. Entonces, en su estructura, ellas son principalmente proteínas, con una pequeña porción de carbohidratos. Por eso es que se dice que son glicoproteínas, porque es la combinación de proteína con carbohidratos. La mayor parte de la molécula es proteína, el porcentaje de carbohidratos es menor. Estos rangos de variación se debe a que todos los anticuerpos no son iguales. Hay diferentes tipos de anticuerpos, pero en todos son proteínas principalmente. Entonces uno los definiría como proteínas o moléculas que producen los linfocitos B en respuesta a un antígeno. Así se definen: moléculas, glicoproteínas, que son producidas por un linfocito B luego de su activación por un antígeno, por un elemento extraño, como lo quieran decir. La misión principal de las inmunoglobulinas es la de reaccionar con el antígeno, es decir, unirse al antígeno para el cual ella fue producido, no a cualquiera. La misión de un anticuerpo es, estoy diciendo anticuerpos, pero los anticuerpos en general se conocen como inmunoglobulinas, son términos que se usan como sinónimos, inmunoglobulinas y anticuerpos. Se les llamó inmunoglobulinas porque antes, cuando se hacían las electroforesis de suero, ellas migraban en una zona que se llamaba la zona de las proteínas que son globulinas, que se llamaban globulinas, migraban en esa zona y por eso se les llamó inmunoglobulinas, pero uno tiende a llamarlas anticuerpos. El término que conoce todo el mundo es el de anticuerpos. Entonces, la misión de un anticuerpo es unirse al antígeno que indujo su producción para luego facilitar la eliminación de ese antígeno. Pero la misión de él es unirse a él, marcarlo, para luego activar un proceso de destrucción o de eliminación de ese antígeno. Las inmunoglobulinas pueden conseguirse de dos formas en todos los organismos. Hay una forma fija, una inmunoglobulina que está anclada a algunas membranas, forma parte de algunas membranas celulares. Esa inmunoglobulina es fija, es una proteína integral de la membrana. Y la otra forma es lo que llamamos la IG, inmunoglobulina secretada. Uno abrevia IG, inmunoglobulina, así como abreviamos AC, A mayúscula, C minúscula, cuando queremos abreviar anticuerpo. Entonces hay una forma fija y hay una forma secretada, que es entonces la forma circulante, la que encontramos en sangre, en el suero, en los líquidos biológicos. ¿Ya? Esa es la forma circulante. Entonces, como les dije, son producidas por una célula B y secretadas al espacio extracelular. Esa forma circulante es lo que uno llama los anticuerpos solubles, las inmunoglobulinas solubles, las que se secretan al espacio extracelular y encontramos entonces en los líquidos biológicos. La otra forma, la primera, la que está anclada a la membrana, es la que funciona como receptor antigénico de los linfocitos B. O sea, el receptor de antígenos de los linfocitos B es una inmunoglobulina, es un anticuerpo, pero que forma parte de la membrana, nunca se secreta, nunca se desprende de la membrana. Esa está allí para facilitar la unión al antígeno o la molécula extraña
que va a estimular a ese linfocito. Cuando él se transforma a célula plasmática, ahí sí, él va a producir, no es que va a soltar estas que tiene en la membrana, no. Él comienza a sintetizar proteínas, las inmunoglobulinas, y las secreta al espacio extracelular. Incluso la célula plasmática ya carece de la inmunoglobulina de membrana porque ya aquí ella no va a reconocer más antígenos. De ahora en adelante ya lo que va a hacer es producir anticuerpos solubles, anticuerpos que libera el espacio extracelular, que son los que van a tener la misión de unirse al antígeno que este linfocito reconoció. Ya este linfocito reconoce con su receptor. Pero al transformarse a célula plasmática, él lo que hace es producir una fábrica productora de anticuerpos que libera al espacio extracelular, y esos anticuerpos entonces se van a dirigir a los sitios que se necesiten y van a tener allí como misión entonces unirse al antígeno que estimuló a este linfocito B, porque tienen la misma, estas inmunoglobulinas solubles tienen la misma especificidad que el receptor de membrana del linfocito que las está produciendo. Y que tenga la misma especificidad significa que solo se van a poder unir al antígeno, al epítope del antígeno que este linfocito reconoció, como una llave con su cerradura. Dale la siguiente. O sea, nuestros anticuerpos no se van a unir a cualquier cosa, no. Solo se unen al antígeno para el cual ellos fueron producidos. Entonces, digamos que ese mecanismo es casi similar al que hacía el virus del coronavirus. del coronavirus. Pero, COVID-19. ¿la misma? Digamos que la función que tenía el virus del COVID-19 era algo así parecido. Se enganchaba, había un medio y se metía en el cuerpo. Bueno, eso es lo que yo más o menos entendí. No sé. No sé a qué te estáis refiriendo, no sé del coronavirus. ¿Qué se parezca a esto? No, me refiero, el mecanismo de entrada es algo más o menos así. Aquí no está entrando nada. No, me refiero a que se conectan. Él habla de una entrada como si llegara al sistema, y en realidad lo que se refiere es si es ese mismo. Ahí estamos hablando de inmunoglobulina y le estamos hablando de un virus. Sí, No, pero me La refiero a actividad del virus. pero yo entiendo lo que él está diciendo de que los virus entran a la célula para infectarla, pero los anticuerpos no entran. Los anticuerpos salen de la célula. Eso lo entiendo muy bien, pero Los anticuerpos no pueden entrar a una célula, por lo menos hasta estos momentos donde yo he leído. Los anticuerpos no tienen acceso a entrar a una célula. Por eso es que contra los virus, la respuesta de anticuerpos no es efectiva para eliminación, porque los virus están dentro de la célula y ahí los anticuerpos no los alcanzan. Ahí tiene que haber otro mecanismo de respuesta inmunitaria que no sea basado en anticuerpos, porque a las células infectadas por virus hay que matarlas. No tienen salvación, no tienen curación, no tienen perdón. ¿Y quién las mata? ¿Quién mata a las células que están infectadas? ¿Qué célula tiene la función de matar a otra? Las neutroquinas. Eso para que afinen para el quiz. ¿Y qué otra? El linfocito T Causa muerte celular. el TCD8 citotóxico. Pero acuérdense de eso, que los anticuerpos no pueden entrar a una célula a marcar, a unirse a un antígeno, no. Ya están ahí fuera de su alcance. Claro, los virus tienen cierta etapita, los que están viendo virología, que pueden pasar fuera de una célula para infectar a otra, o cuando infectan, en ese momento sí pueden servir los anticuerpos, porque sí pueden unirse a él, pero ya una vez que ingrese a una célula, ya dentro de la célula
ahí tiene que haber otro mecanismo inmunitario que los elimine. Ajá, entonces la inmunoglobulina que forma parte de la membrana del linfocito B recibe el nombre de receptor de la célula B o BCR por las siglas en inglés. BCR es el receptor de antígeno de una célula B. Entonces es una inmunoglobulina, está formado por varias cadenas. Es una inmunoglobulina que está anclada en la membrana. Las inmunoglobulinas o anticuerpos siempre se representan como una Y. Como una Y, fíjense, porque tienen dos brazos de unión que pueden unirse simultáneamente a un antígeno. Ajá. Entonces, esta es la parte variable que dice aquí, el del receptor. La parte variable es la IG, la inmunoglobulina. Es la parte que reacciona con el antígeno específico para él. Tiene cadenas accesorias, estas que llaman con letras griegas alfa y beta, pero estas cadenas son constantes en todos los linfocitos. Solamente tienen la función de transducir la señal de activación hacia el núcleo de la célula, porque el tallo de la inmunoglobulina no entra mucho al citoplasma. Entonces se vale de estas cadenas accesorias para enviar la señal de activación una vez que los sitios de unión del anticuerpo estén ocupados. Con el elemento extraño se genera esa señal de activación que va al núcleo y el linfocito empieza entonces su transformación, ¿verdad? Para originar a las células plasmáticas. A eso se refiere esto, de que hay una parte variable y una parte invariable. La parte variable, recuerden, es la inmunoglobulina porque es que tenemos que tener linfocitos con receptores diferentes para cualquier cosa que pueda ingresar a nuestro organismo. Ajá, dale la siguiente. Entonces, la forma que se secreta al espacio extracelular por una célula plasmática es lo que nosotros llamamos anticuerpo, ¿verdad? Porque tiene como función enfrentarse, unirse al elemento extraño para luego estimular su activación. Ajá, y se encuentra prácticamente en todos los líquidos tisulares, hay en el espacio tisular, hay en sangre, hay en linfa, hay en líquido sinovial, leche materna. Casi todos nuestros fluidos biológicos pueden tener anticuerpos. No todos, pero ciertos tipos. Ajá, y una vez que la inmunoglobulina se une al antígeno específico, ella puede estimular cualquiera de estas funciones, que son las que van a llevar a la eliminación del agente que está invadiendo, que está infectando. Cualquiera de estas, los anticuerpos pueden eliminar antígenos activando un sistema de proteínas que se llama complemento, pueden opsonizar antígenos. Ya vamos a ver qué es eso. Pueden neutralizarlos. Nuestros anticuerpos protegen a las mucosas. Pueden llevar a cabo este mecanismo llamado de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o ADCC por las iniciales en inglés. Y también los anticuerpos pueden llevar a la precipitación de toxinas, es decir, sustancias tóxicas que algunos microorganismos son capaces de producir. Los anticuerpos también pueden unirse a esas sustancias y neutralizarlas. Entonces, esta lista contiene las funciones generales de los anticuerpos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las funciones generales que pueden cumplir los anticuerpos? Son estas que están aquí. Funciones me refiero a qué hacen ellos para cumplir con su misión, que es la de eliminar al agente invasor o tratar de eliminarlo. Entonces, estas son las funciones generales. Digo en general. Yo les dije que había varios tipos de anticuerpos, entonces hay anticuerpos que ejercen unas funciones mejores que otras. Pero en general, estas son las funciones que se han descrito. Dale la siguiente. Entonces, comenzando con la estructura, al terminar la estructura pasamos a definir cada una de esas funciones. Todos los anticuerpos, todos, incluso el receptor de membrana también, tiene 4 cadenas, lo que se llaman polipeptídicas.
4 cadenas de proteína, 4 cadenas, es decir, secuencias de aminoácidos. Estas son secuencias de aminoácidos. Aquí no están representados la fracción de carbohidratos porque es pequeña. Pero todos los anticuerpos están formados por 4 cadenas. Fíjense, 1, 2, 3, 4. 4 cadenas unidas entre sí por puentes disulfuro. Puentes disulfuro unen a estas 2 cadenas en verde y hay puentes disulfuro que unen a cada una de estas cadenas verdes con una cadena amarilla. Fíjense que las amarillas son pequeñas, son cortas y por eso se llaman cadenas ligeras o livianas. Y las verdes son cadenas más largas y por eso se llaman cadenas pesadas. Entonces todos los anticuerpos tienen 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Son 4, pero 2 pesadas, eso se refiere a lo de pesado o ligero, se refiere al tamaño, al peso molecular de cada una. Estas verdes, esto es un continuo, después yo les digo por qué esa división, pero esto es continuo, en una secuencia continua de aminoácidos, entonces hay 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras en cada molécula de anticuerpos, sea del tipo que sea. Las parejas son idénticas, o sea, en todos los anticuerpos las 2 cadenas pesadas son idénticas en cuanto a secuencia de aminoácidos y las 2 cadenas livianas también son idénticas, pero son 4, recuerden, unidas por puentes disulfuro entre las 2 cadenas pesadas y cada cadena pesada con la liviana también está unida con puentes disulfuro en ciertas posiciones de aminoácidos que a ustedes no les interesa. Dale la siguiente. Ahora, esa secuencia de aminoácidos varía de una molécula de aminoácido de un tipo al otro. Entonces, se han descrito 2 tipos de cadenas livianas, 2 tipos de cadenas ligeras de acuerdo a la secuencia de aminoácidos y se designan con letras griegas. O sea, hay anticuerpos que tienen cadena pesada kappa, ligera kappa, y hay anticuerpos que tienen cadenas ligeras lambda. Aquí está la proporción en el humano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 65% de las moléculas de anticuerpos que tiene un humano tienen cadenas livianas de tipo kappa y el 35% cadenas lambda. Esto varía de acuerdo a la especie animal, pero no tiene importancia funcional. Que un anticuerpo tenga cadena pesada kappa o lambda, eso no tiene importancia funcional, pero son cosas que se han descrito y bueno, y uno tiene que decirlas. Ajá. Ahora, sí importa el tipo de cadena pesada o de cadena H. Hay varios tipos de cadena pesada, así como hay varios tipos de cadena liviana, hay varios tipos de cadena pesada. ¿A qué me refiero con varios tipos? Igual, a que hay diferencias en la secuencia de aminoácidos que forman ese anticuerpo, ¿ya? Eso se llama isotipos de anticuerpo, isotipos de inmunoglobulina. Son los tipos de anticuerpos que se encuentran presentes en una determinada especie. Ajá. Entonces, ¿por qué sí importa el tipo de cadena pesada que tiene un anticuerpo? Porque ello va a determinar qué tipo de anticuerpo, de qué tipo de anticuerpo estamos hablando. Y de acuerdo, y así como han sido descritas 5 tipos de cadena pesada, entonces existen 5 tipos de anticuerpos. Los anticuerpos que tienen cadena pesada gamma son llamados anticuerpos de clase IgG. Los que tienen cadena pesada mu son llamados anticuerpos IgM. Alfa son llamados IgA, delta IgD y epsilon IgE. Entonces existen 5 tipos de anticuerpos. Y esto sí importa porque dependiendo del tipo de anticuerpo, ese anticuerpo va a poder ejercer unas funciones. De aquellas que vimos en la lámina pasada, va a poder ejercer unas funciones mejor que otras, dependiendo de la clase de anticuerpo. Y la clase de anticuerpo va a depender entonces del tipo de cadena pesada que él tenga. Ajá, ahora sí. Bueno, ¿puedes repetirlo? O sea, la gama es IgG, IgM, IgA, IgD y
iniciales. IgD, D de dedo. Ajá. Por las iniciales de cada palabra. Ajá. Y estas IgE, y se designan con la I y la I de puntico y latina, I mayúscula, G minúscula y el isotipo en mayúscula. Porque en los exámenes me escriben. Como está allá abajo, y la mayúscula, dice IG. Ajá. Bueno, en la siguiente está el cuadro. Aquí está lo que me estabas diciendo. A ver, I mayúscula, G minúscula de inmunoglobulina y el isotipo siempre en mayúscula, aunque ustedes no siempre lo ponen en mayúscula. Entonces ponen IgA minúscula y así. Pero esta es la nomenclatura de los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ellas difieren no solamente en la secuencia de aminoácidos, sino también en la longitud de la cadena pesada. Fíjense, hay anticuerpos en aminoácidos. Esto es aminoácidos. Hay anticuerpos más largos que otros. Eso no tienen que aprendérselo. No, eso no se lo van a aprender. Y también el contenido de carbohidratos varía dependiendo de qué tipo de anticuerpo estamos hablando. Esto no se lo van a aprender. Lo que sí me interesa que sepan es que existen 5 clases de anticuerpos. Ajá. Y que se diferencian por su longitud de aminoácidos. Por la secuencia. Sí, la secuencia y la longitud de la cadena pesada. Dale la siguiente. Ajá. Entonces fíjense lo que dice arriba, el isotipo se mantiene constante en todas las moléculas de todos los individuos de la misma especie. A eso se refiere el término isotipo. Iso es de la igual, es la misma. Por ejemplo, en los humanos hay 5 tipos de inmunoglobulina. ¿Qué quiere decir que hay 5 isotipos? Que lo normal es que todos nosotros expresemos, vamos a producir 5 clases de anticuerpos. Somos capaces de producir las 5 clases. Si no, estamos en presencia de una inmunodeficiencia. Si alguno de nosotros es incapaz de producir IgG, por ejemplo, ya eso se habla de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque en la especie humana se han descrito que hay 5 isotipos y eso es constante para la especie. Por ejemplo, en las aves solamente hay 3. Entonces, a eso se refieren los isotipos, al número de tipos de anticuerpos que se mantiene constante en una especie. Lo normal. Ajá. También se ha descrito, aparte de los isotipos, se han descrito los subtipos o subclases, o como dice, isotipos menores. Eso tampoco se los voy a preguntar, no me interesa que se lo aprendan, porque eso varía dependiendo de la especie. Pero para que tengan un ejemplo, por ejemplo, en el humano, la IgG, es decir, la inmunoglobulina de tipo G, tiene 4 subtipos. IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. La IgA tiene 2, IgA1 y IgA. ¿A qué se refiere eso? A que también hay diferencias dentro de las mismas clases o tipos o isotipos. Hay pequeñas diferencias, pero que son tan sutiles que permiten que siga clasificándose dentro de ese isotipo. Pero es como una subdivisión. Pero como esto varía en cada especie, que si en el equino hay 6, que si en el gato hay X, eso no. Vamos a seguir considerando a la IgG como IgG sola, a la IgA como IgA sola y a todos los demás. No me interesa que se aprendan cuáles son los subtipos. Ajá. Los individuos normales producen todos los isotipos de la especie, los normales. Si no es una inmunodeficiencia, por ahí anda rodando una hoja de asistencia. Ajá. Y esto de abajo se refiere a que los linfocitos B pueden producir potencialmente todos los isotipos. Es decir, cualquiera de los isotipos. Eso es simplemente intercambiando los segmentos genéticos de los anticuerpos que ellas van a producir. Ellos pueden pasar de producir IgM a producir IgG, por ejemplo, o a producir IgA o IgG, dependiendo del antígeno que ellos están reconociendo.
Pero potencialmente, o sea que no hay linfocitos especiales para producir IgG, no, todos los linfocitos B pueden producir cualquiera, simplemente haciendo un reordenamiento genético que es bastante complicado, pero eso se llama cambio de isotipo. Cambio de isotipo se refiere entonces a eso. Un linfocito B, él puede empezar a producir IgM, pero llega un momento en que él comienza a producir, hace un cambio de isotipo y pasa de producir IgM a IgG o a O. Cambia la plantilla, pues. A plantilla, el molde, el patrón, No es que va a producir todos al mismo tiempo, pero lo puede hacer temporalmente, cambiar a otro isotipo. Dale la siguiente. Esa inmunodeficiencia se presenta cuando nace la persona en este Sí. caso, o se puede presentar en la vida. No, son genéticas, cuando nace el individuo. Sigamos con la estructura. Fíjense que cada una de las cadenas, desde la primera lámina, está dividida en segmentos. Eso se llaman regiones de la molécula, también se llaman segmentos de la molécula de inmunoglobulina. Eso va a pasar por cierta razón, pero cada una de las cadenas, pesada y liviana, ellas están divididas en varios segmentos. También se llaman dominios de las inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué pasa? Hay dominios variables y hay dominios constantes. Constantes quiere decir que la secuencia de aminoácidos es idéntica en todas las moléculas de anticuerpos de ese tipo. Pero la región variable no, la región variable varía entre un anticuerpo y otro. Entonces, ¿cuál es la parte variable? ¿Cuál será la parte variable? Las livianas. Las livianas. Cada cadena tiene una parte variable. La parte variable es la que se va a unir al antígeno. Porque acuérdense que tenemos epítopes antigénicos por millones. Entonces tenemos que poder producir anticuerpos contra cualquier cosa de esas. Entonces, cada cadena tiene una parte variable y una parte constante. La parte variable son las que forman, o es la que forma de cada cadena el sitio de unión para el epítope. Entonces los anticuerpos son, si tienen dos brazos, son bivalentes, no son tetravalentes, no es que cada cadena se va a unir a un epítope, no, porque el sitio de unión del antígeno está formado por el segmento variable de cada cadena, por el segmento variable de la cadena pesada y el segmento variable de la cadena liviana. Estos dos segmentos, estos dos extremos, se van a unir, forman un sitio de unión, un único sitio de unión donde va a ir el epítope específico para el cual ellos fueron creados, como un molde, como una llave con la cerradura. Y por eso esta nomenclatura de BH. BH se refiere al segmento variable de la cadena H. BL, segmento variable de la cadena liviana. ¿Ya? Y lo demás, es lo que está en azul es la parte constante. Entonces, hay varios segmentos constantes en la cadena pesada. Fíjense, se llaman CH1, CH2 y CH3. En cambio, hay uno solo en la cadena liviana. Hay un segmento constante. Las cadenas livianas, como son cortas, tienen un segmento constante, sí, una parte constante y una parte variable. Entonces, acuérdense, la parte variable es la que está en las puntas, ese es el extremo aminoterminal de esa cadena y este es el extremo carboxiterminal. Entonces, esta es la parte constante y esta es la parte variable. Dale la siguiente. Bueno, esa es la representación. Esta es una representación plana, esta es una representación más tridimensional. Pero los sitios de unión entonces están formados, fíjense aquí, por el extremo BM y el extremo BH de cada cadena. Los dos juntos forman un único sitio de unión. Entonces hay dos sitios de unión en cada molécula de anticuerpo. Dale la siguiente. Esta es una fotografía por otra técnica.
sigamos con los detalles de la estructura. Tenemos las 4 cadenas, los puentes disulfuro, los segmentos variables y constantes en cada una de estas cadenas. Están rellenes variables, rellenes constantes, puente disulfuro. La región de bisagra se llama la parte central de la molécula, la parte central de cada cadena pesada, porque la constitución de aminoácidos aquí hace que la molécula de anticuerpo no sea rígida, sino que los brazos se puedan abrir y cerrar, dependiendo de la proximidad de los antígenos a los cuales él se va a unir. ¿Ya? Basta con que él se una por un solo brazo, no importa, él puede unirse con un brazo y el otro dejarlo suelto si no encuentra otra cosa cercana a que unirse. Pero si están lo suficientemente cercanos, estos dos brazos se pueden abrir o cerrar dependiendo de la proximidad que haya de dos epítopes. ¿Ya? Eso se llama la región de bisagra. El fragmento FAB es la parte de la molécula que contiene los dos sitios de unión de la molécula, y lo que se llama el fragmento FC es la parte constante, lo que uno llama la cola del anticuerpo. Esta nomenclatura se usó cuando se empezó a determinar la estructura, que los anticuerpos eran cortados con enzimas para determinar cómo era la estructura de ellos. Entonces, el FAB se llamó al fragmento de unión, pero el que contiene los dos brazos, vamos a decir la mitad superior. Y la otra parte es lo que se llama el fragmento FC, que es el fragmento constante. Dale la siguiente. Ajá. Una pregunta. El epítope es la proyección que presenta el antígeno. El antígeno. ¿Cierto? Sí. Y el que recibe es el parátope. El parátope. Sí, al sitio de unión del anticuerpo hay quienes lo describen como parátope, en contraposición al epítope. Gracias. Ajá. Seguimos aquí. Yo les dije que la división en segmentos de cada cadena pesada y liviana se debía a algo. Aquí está ese algo. ¿Qué pasa? Que la cadena de aminoácidos no es recta, sino que ella se pliega. La cadena de aminoácidos, tanto la pesada como la liviana, se pliega porque se forman puentes disulfuro, lo que se dice intracadenarios, es decir, dentro de la misma cadena, en ciertas posiciones, hay aminoácidos que forman como que si yo le alara el hilito y la tela se arruga. Hay dos aminoácidos que hacen un puente disulfuro y eso hace que doblan la cadena. Y se forman estas especies de globulitos, de bucles. Eso ocurre a lo largo, en varios sitios, a lo largo de la cadena pesada y de la cadena liviana. Y esto fue lo que originó que a cada uno de esos bucles se le llamara segmento, región o dominio de la inmunoglobulina. O sea, aquí está. El globulito verde es el BH, la parte variable de la cadena pesada. El rojo es el BL, la parte variable de la cadena liviana. Entonces, aquí es que entra el epítope, pero bueno, ¿por qué? Ahí están tocando otra vez. ¿Sí? Yo escucho. Escuché hace ratito. Entonces el epítope entraría aquí. En esta cosa que entonces se llama, como dice Jaime, el parátope. Y todo esto negro entonces sería la parte constante. Entonces hay puentes disulfuro intercadena y hay intracadena. Bueno, hay un dominio adicional, esto ahorita lo vemos. Generalmente los isotipos de inmunoglobulina tienen en la variable, en la ligera, uno variable, uno constante. La pesada tiene uno variable y 3 o 4 segmentos constantes. Los aminoácidos más largos que vimos en la tabla de allá tienen un cuarto dominio, un CH4. Generalmente tienen CH1, CH2, CH3, pero la IgE y la IgM tienen un cuarto dominio, hay un CH4. Eso tampoco tiene importancia para que ustedes se lo aprendan. Dale la siguiente. Y esto sí es ya, para terminar con la estructura, estas cadenas amarillas serían, aquí está, el NH, este es el extremo amino terminal, esto sería la parte
del anticuerpo, los dos segmentos variables de la cadena pesada y de la cadena liviana, y el epítope es esto que está aquí, esta cadena. Este es el epítope del antígeno al cual este anticuerpo se está uniendo. Aquí nomás que está representado, por supuesto, el sitio de unión. Pero imagínense que esto es el sitio de unión, esta es la secuencia de aminoácidos de cada segmento variable. Eso forma un sitio, un hueco, un orificio, como lo quieran nombrar, en donde encaja perfectamente el epítope. ¿Cómo se mantiene el epítope allí unido? Porque al ellos acercarse mucho, porque son como llave con su cerradura, las formas son complementarias, la del anticuerpo y la del epítope. Este epítope va a interaccionar con aminoácidos del sitio, estos que están en rojo principalmente son los que interaccionan con los residuos que tenga el epítope y se forman enlaces entre ellos. Y eso es lo que mantiene un anticuerpo unido a un antígeno. Por supuesto, estos enlaces son de tipo no covalente. Eso lo vamos a ver después, en otra clase. Pero estas regiones, entonces, eso es esto tampoco se lo van a estudiar, pero son regiones que se llaman CDRs, o regiones determinantes de la complementariedad, porque son las regiones que tocan al epítope. Son las regiones del anticuerpo que tocan al epítope y es lo que va a determinar si este epítope cabe o no aquí. No, si este epítope no tiene la composición como para encajar y hacer los enlaces químicos necesarios para unirse al parátope, esta unión no se va a dar o no se va a mantener. Dale la siguiente. Esto es para recordarme de decirles que cuando existe una sola unidad de anticuerpos se llama monómeros de inmunoglobulina, pero hay anticuerpos que se expresan con formas poliméricas, es decir, varias moléculas unidas. Y eso da para dos anticuerpos. Eso es valedero para dos clases de anticuerpos. La IgA, la molécula de IgA, se secreta en las mucosas en forma de dímeros. La IgA es el anticuerpo que predomina en nuestras mucosas. Se secreta como dímeros, es decir, dos monómeros unidos por los extremos FC, por un polipéptido que las une desde que se producen. Ellas se secretan como dímeros. Y la IgM, esto ocurre solamente en las secreciones mucosas, en sangre ella sí anda como monómero. Y la IgM se secreta siempre en forma de pentámero, 5 monómeros de IgM unidas por sus fragmentos FC. De manera que aquí y aquí los FAB quedan expuestos. ¿Por qué se secretan así? Porque quién sabe. Pero la IgM se secreta en forma de pentámeros y la IgA secretoria en forma de dímeros. El resto se secreta siempre en forma de monómeros. La IgE, la IgM y la IgD. Ajá. No sé, me están dando ideas. Ustedes son los vieron, ustedes son. Dale la siguiente. Ajá. Ahora vamos a pasar a lo que son las funciones de los anticuerpos. Ya vimos la estructura. Y en esa estructura vimos que la molécula de anticuerpo prácticamente está dividida por la mitad en dos regiones. Una que es variable y la otra que es constante. ¿Verdad? Entonces, por eso se dice que las inmunoglobulinas son moléculas bifuncionales. Por un lado sirven para una cosa y por el otro lado sirven para otra. ¿Cuáles les dije yo que era la misión principal? Unirse al antígeno. Unirse al antígeno para luego facilitar su eliminación. Ajá. Porque, ¿qué pasa? No basta con unirse el anticuerpo al antígeno, ya el antígeno está listo, ya se murió, se destruyó, se eliminó. No. El anticuerpo nada más sirve para marcar.
y luego activar una función que sí vaya a eliminar a ese antígeno. Entonces, la función de unión la tiene la parte superior, la de los dos brazos, el FAB. La otra parte, el FC del anticuerpo, es lo que le va a permitir al anticuerpo determinar qué función va a él a cumplir, dependiendo de si es una IgG, una IgM, una IgA. Este fragmento, esta cola del anticuerpo, es lo que va a determinar qué funciones puede activar ese anticuerpo luego de que el antígeno se haya unido. Por ejemplo, aquí está un anticuerpo uniéndose con el FAB a epítopes que están en un microorganismo, una bacteria. Pero esta unión no basta con eliminar esa bacteria. El FC tiene que hacer otra cosa, inducir otra cosa. En este caso, eso puede ser que este FC permita la unión de un neutrófilo, un macrófago que tenga receptores para este fragmento que llamamos como FC y termina entonces ingiriendo esta cosa. A eso me refiero con que una mitad hace una cosa y la otra mitad hace algo. Dale la siguiente. Entonces, por eso es que les quiero ejemplificar aquí que el anticuerpo es como un dardo que el sistema inmune le manda al antígeno para luego después estimular otra cosa. Pero no basta, los anticuerpos no tienen función citotóxica ni otra cosa, no. Él puede, por ejemplo, si esta es la célula blanco, la célula que va a ser destruida, si el anticuerpo está unido, este extremo FC permite la unión de una célula inmune que si sea efectora, esto puede ser, ¿qué cosa? TCD8, puede ser una NK que tenga reflectores para el fragmento FC que solo se exponen si este FAB está unido a una cosa. ¿Ya? Dale la siguiente. ¿Ah? O sea que simplemente las hace más atractivas para... Sí, ajá. Le coloca como que el perfume para que atraiga la cosa y se una a ella. Dale la siguiente. Entonces vamos a comenzar con la lista de funciones que pueden ejercer los anticuerpos. Aquí solamente las vamos a definir porque luego cuando vayamos viendo la respuesta nos vamos a dar cuenta de cómo funciona más profundamente cada una. Pero la que encabezaba la lista ya era activación del sistema complemento. Los anticuerpos pueden activar al sistema complemento. El sistema complemento es un grupo de proteínas que semejan, yo siempre se las comparo a la cascada de coagulación. Es un grupo de proteínas que cuando se activa la primera, activa la segunda, la tercera y la cuarta, y así hasta llegar a producir el efecto. El complemento, el efecto final del sistema complemento es el de abrir poros, huecos, perforar la membrana antigénica, la membrana donde él se esté activando. Porque sus proteínas, aunque sean solubles, tienen la capacidad de unirse a las membranas de células extrañas. Entonces, ¿qué pasa? Anticuerpo, él tiene varias formas de activarse. Una de las formas, esto lo vamos a ver cuando veamos innata, pero una de las formas es unión a anticuerpos. O sea, anticuerpos unidos a un antígeno pueden activar al sistema complemento. ¿Por qué? Porque sus fragmentos FC tienen sitio de unión para el primer componente del sistema, que es este C1. Entonces, yo lo que quiero que recuerden aquí ahorita es que fragmentos FC unidos a un antígeno por el FAB y que pongan el FC al medio pueden permitir la unión de moléculas de C1 que anden por circulación, que están en la circulación normalmente, no es que se producen en el momento, esa es otra cosa. El complemento siempre se está produciendo, pero está en forma inactiva. Y bajo ciertos estímulos, su proteína se activa. No es que se van a producir en el momento de la respuesta inmune, no, siempre están, pero solo se va a activar bajo ciertos estímulos. Y uno de esos estímulos, repito, son anticuerpos unidos a una cosa extraña.
Aquí tenemos anticuerpos unidos, los epítopes. Estos epítopes de color como verde manzana son los epítopes de esta superficie antigénica, de esta molécula que puede ser un microorganismo, una célula extraña. Anticuerpos se unen a esos epítopes que ya fueron producidos entonces por un linfocito B, y estos fragmentos FC exponen un sitio de unión una vez que se unen para el componente del complemento, y eso activa la cascada. Ahora, estos solamente son capaces de hacerlo los anticuerpos de clase IgG y los de clase IgM. ¿Por qué? Porque son las únicas clases de anticuerpos que tienen sitio de fijación para el primer componente de la cascada del complemento, que es el C1. Solamente tienen sitio de fijación la IgG y la IgM, los demás no tienen, entonces no pueden activar complemento. Repito, solo activan complemento IgG e IgM. Ajá. Este es la IgM, fíjense que es un pentámero. Cuando él se une, mira, forma como una grapa, es como una araña unida a la superficie antigénica porque tiene muchos sitios de unión. Pero igual tiene sitios de fijación en el FC, igual que la IgG, que solamente se exponen cuando ese anticuerpo está unido al antígeno. Del resto, esos puestos están como escondidos. A esto se refiere como activar complemento. Bueno, el complemento después va a eliminar a esta cosa extraña por mecanismos que vamos a ver cuando veamos la respuesta innata. Por ahora solo deben recordar que anticuerpos pueden activar este mecanismo de defensa, que es el complemento. Dale la siguiente. La oxonización se refiere a que algunos anticuerpos pueden funcionar como oxonina, y oxonina se llama a aquellos anticuerpos que pueden unirse a la superficie de un microorganismo, pero en varios puntos, como que si lo rodearan. Los anticuerpos, dependiendo del tamaño del antígeno, ellos pueden unirse a diferentes puntos del antígeno. Si existen los epítopes, ellos pueden unirse y rodear una bacteria. Por ejemplo, una bacteria, un microorganismo, un antígeno, una célula que esté unida por anticuerpos en varios puntos de su superficie, se dice que está oxonizada. Oxonizada quiere decir que está preparada para su destrucción. A eso se refiere el término de oxonización. ¿Qué pasa con esto? Que células fagocíticas como el neutrófilo, el macrófago, tienen receptores también para el FC de anticuerpos, principalmente de clase IgG. A veces para la IgA, pero el anticuerpo que mejor funciona como oxonina es la IgG. Entonces, ¿qué pasa? El macrófago, atraído por estos FC, es capaz entonces de unirse por sus receptores a esos fragmentos, y van uniéndose, van englobando a la bacteria, emitiendo pseudópodos, haciendo uniones del receptor con el extremo FC de los anticuerpos que se encuentran unidos a la bacteria, y terminan encerrando a la bacteria o a la cosa extraña en una vacuola que luego internalizan en el citoplasma y van a destruir por mecanismos que vamos a ver también cuando veamos la respuesta innata. Aquí lo que tienen que recordar entonces es que los anticuerpos pueden funcionar como oxoninas y facilitar el proceso de fagocitosis. Esa es la importancia del proceso de oxonización, que facilita, acelera, hace más eficiente el proceso de fagocitosis por las células que pueden hacer la fagocitosis, ¿no? La siguiente, entonces llevamos complemento, oxonización. No me van a decir que los anticuerpos fagocitan, no. Los anticuerpos oxonizan y facilitan la fagocitosis por otra célula o por una célula. Los anticuerpos no son células. No son células, son proteínas solubles. Todavía en el examen de recuperación del semestre pasado, hay estudiantes que me ponían que los anticuerpos eran células. No, no son células.
Son moléculas que secreta una célula al espacio extracelular. Ajá. Otra función de los anticuerpos es que ellos pueden neutralizar antígenos. Neutralización se refiere a impedir el acceso, impedir la entrada. Son como porteros. No, así no pasa. Porque el ejemplo aquí es un virus, con un virus. Eso fue lo que confundió a Luis. Este ejemplo es con un virus. Los virus necesitan ingresar a una célula para establecer la infección, ¿verdad? Y eso lo hacen uniendo proteínas de superficie que tienen afinidad por componentes de X tejido. Por eso es que se dice que los virus tienen tropismo tisular, porque las moléculas que forman parte de él van a tener cierta afinidad de unión por componentes de un tejido y van a ingresar a esa célula utilizando esas moléculas. Por supuesto, la van a infectar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo tengo anticuerpos producidos contra esto, anticuerpos prefabricados, si ya yo los tengo fabricados, porque me vacunaron, ¿ya? Si ya yo tengo anticuerpos prefabricados, esos anticuerpos pueden impedir la entrada del virus porque se van a unir, los anticuerpos antivirales en este caso se van a unir a los epítopes que ellos reconocen en el virus, en la superficie del virus, y van a impedir que haga contacto con las células. Entonces, de esa manera no puede entrar, no puede ingresar, porque necesita unirse a estos componentes de la célula para facilitar su entrada a la misma. Si está rodeado de anticuerpos, físicamente no le va a ser posible hacer contacto con la membrana. Por lo tanto, al no unirse, él va a permanecer afuera, no va a ingresar a la célula. Entonces, a eso se llama neutralizar, neutralización de antígenos. Esta es la función que principalmente lleva nuestra IgA en las mucosas. Nuestras mucosas siempre tienen IgA, dirigida contra todo aquello que nos hemos puesto en contacto. Dale la siguiente. Y a eso se refiere la función de protección de mucosas. Digo, profe. Ajá. ¿Qué anticuerpo es más eficiente? ¿El que nos produce una vacuna o el que produce el cuerpo cuando nos enfermamos? No. Es igual. Es igual. Ahí no hay diferencia. Ajá. Porque a la final, o sea, la pregunta sería el que produce la vacuna, el que producimos al vacunarnos o con una infección natural. Esta sería la pregunta. Pero es lo mismo, porque a la final con la vacuna, la vacuna no te está suministrando los anticuerpos, te suministra los antígenos y tu mismo organismo los está produciendo a la final, igual que si fuera una infección natural. Es como una infección controlada. Ajá. Entonces es igual. La especificidad, la eficiencia es la misma. La protección de las mucosas, entonces esto forma parte de la neutralización, porque todas nuestras mucosas tienen en las secreciones, tienen IgA en forma de dímeros, la IgA que vayamos produciendo al enfrentarnos con diferentes cosas. Entonces esa IgA tiene la función de impedir el acceso de antígenos al epitelio de esa mucosa, sea respiratoria, sea digestiva, genitourinaria. Tenemos como una barrera. A esto se refiere la función de neutralización de la IgA. O sea, es la principal función de este anticuerpo. Neutralizar el antígeno que ingresa por las mucosas. Porque normalmente ella se produce por células plasmáticas que están en la submucosa, inmediatamente debajo del epitelio mucoso, en lo que se llama la lámina propia del tejido. Ella es producida ahí, y desde que se produce, ella se está produciendo en forma de dímeros. Tiene un sistema de transporte que la traslada por el interior de la célula del epitelio y la libera al espacio extracelular, es decir, a la luz del órgano, si se está en respiratorio o si se está en intestino, ¿no?
pero tiene este sistema de transporte y por eso es que el principal anticuerpo que tienen nuestras mucosas es la IgA, porque es la que creo que la siguiente lámina es referente al transporte. Y en cualquiera de estas tres localizaciones ella puede ejercer la función de neutralizar. O sea, si ya el antígeno está aquí, ya ella también es capaz de unirse a él e impedir que gane más acceso al tejido. ¿Quién dijo, profe? Profe, en este caso de la IgA que está en mucosa, ¿ella se produce constantemente o solamente cuando entra un antígeno específico? Cuando entran antígenos, pero normalmente por respiratorio y digestivo nosotros constantemente ingiriendo antígenos. Entonces ella se está produciendo siempre y pasando a la luz de la mucosa. Alguien toca ahí, ese 8 horas. Pablo. Una consulta, por lo menos en lo que es intestino y la mucosa, hay bacterias que son... Gracias. Hola. No, hay mecanismos de tolerancia más allá, que podemos ver un poquito cuando veamos la parte de... ¿Dónde vemos esto? En antiinfecciosa. En antiinfecciosa. Me estás hablando de la flora intestinal. Ajá. Sí, allá hay mecanismos de tolerancia que se generan y se impide la respuesta contra ellas. Ajá. Esa es la que viene, ¿no había otra? Bueno, digamos entonces aquí. Después de neutralización viene ADCC, que es o son las siglas de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o anticuerpos dependientes. Este es un mecanismo que llevan a cabo principalmente las células NK. Las NK son células que, igual que los macrófagos y los neutrófilos, tienen receptores para FC de anticuerpos, principalmente para IgG. Por eso es que la IgG es el anticuerpo que más funciones puede ejercer de todos los 5 tipos de anticuerpos. Ajá, entonces, pero acuérdense que la NK no es fagocítica. La NK no es fagocítica, a pesar de tener receptores FC, porque el mecanismo es parecido. Hay anticuerpos unidos a epítopes presentes en una célula extraña. Entonces, este anticuerpo expone sitios de unión que la NK es capaz de reconocer y unirse a ellos. Y estimular aquí entonces el proceso de citotoxicidad celular que ejerce esta célula. Que no me acuerdo si vimos, pero recuerden que ella, no me acuerdo si se lo di en la clase de células, ella libera gránulos sobre esta célula que abre las perforinas y granzimas. Perforinas y granzimas que terminan destruyendo entonces a esta célula. No es que la ingiere, no es que la ingiere. Ajá, como si lo hace un macrófago o, bueno, dependiendo del tamaño, o un neutrófilo. Entonces, el proceso de lisis que ejerce la NK generalmente se conoce con el nombre de citotoxicidad innata, porque no necesita de un reconocimiento específico, pero en este caso, como interviene un anticuerpo, por esto es que se llama ADCC, para diferenciarlo con el proceso de citotoxicidad natural o innata que ellas también pueden hacer, porque ellas pueden matar células sin estar este anticuerpo atravesado aquí. También lo pueden hacer con sus receptores inhibidores activadores. Entonces, pese a que es una célula inmunitaria que es específico, también tiene rasgos específicos. No, porque este fragmento FC no es específico, es constante. Es más como una casualidad que tengas el receptor hacia la inmunogasa. No es específico porque es un receptor que reconoce la parte constante de los anticuerpos. Y ellos lo aprovechan. Y ellos aprovechan, ajá. Sí. Pero para que sepan la diferencia, si yo les digo a ustedes cuántos mecanismos, o sea, la NK es una célula citotóxica, sí, pero ella puede ejercer esa citotoxicidad de diferentes maneras. El reconocimiento
puede ser innato a través de los receptores inhibidores y activadores, o puede ser el proceso de ADCC, porque como ella tiene receptores para el FC, le permiten hacer esto: unirse a células que estén recubiertas de anticuerpos, porque esto puede ser una célula tumoral, una célula infectada por virus, una célula de un trasplante, donde ella reconozca anticuerpos que han sido unidos a esos epitopes extraños. Entonces ella procede a dar muerte a esta célula. O sea, célula recubierta por anticuerpos, la NK dice esto es una cosa extraña, se une al FC y la elimina. Primero mata y después pregunta. ¿Quién era? Dale, ¿quién maté? ¿A quién maté? Ajá, entonces esas son las funciones principales en general de los anticuerpos. Vamos a ver ahora las propiedades o características que tiene cada uno de los isotipos. Y aquí vamos más rápido en la clase, porque es como un repaso de las características. Esto no se lo van a estudiar. Pero sí quiero que recuerden esto. La IgG es el anticuerpo, comenzando con la IgG, que es la, vamos a decir que es la principal inmunoglobulina, porque es la que es más abundante en todas las especies. El anticuerpo más abundante es el de clase IgG, más abundante en circulación, me refiero, en sangre, suero. Ajá. Como es la de menor tamaño, también se encuentra en líquido tisular, no solamente circulando en sangre, sino también se encuentra en líquidos tisulares. Es el anticuerpo que predomina en la respuesta secundaria, ya vamos a ver qué es eso. Es el único anticuerpo capaz de atravesar placenta. Y por eso se dice que entonces que es responsable de la protección del recién nacido. Cuando un animal nace, en aquellas especies donde la placenta permite el paso de anticuerpos, él va a tener anticuerpos maternos que lo protejan temporalmente. Por eso no se ¿Por eso? ¿Cuáles son esas? Ya vamos a ver. Las funciones que puede ejercer ella puede oxonizar antígenos, esto de entre paréntesis son los subtipos capaces de hacer eso, pero acuérdense que les dije Que los subtipos no dicen. que no, vamos a hablar en general. Puede activar complementos, puede neutralizar antígenos y también sustancias tóxicas, es mediadora del fenómeno de ADCC, el que acabamos de ver con la NK. Y aquí solamente me interesa que recuerden que es el anticuerpo que tiene mayor vida media, mayor tiempo en circulación. Puede durar 24, 25, de 23 a 25 días, dependiendo de la especie, dependiendo de la situación. El que más dura en circulación. Dale la siguiente. Esto es lo que se refiere con el paso transplacentario de anticuerpos. Lo que diga lo que dice que un anticuerpo atraviese o no la placenta es el tipo de placenta que tiene la especie. Ajá, porque en estas especies está en contacto la sangre materna con el trofoblasto placentario. Entonces, en estas especies, la IgG puede atravesar placenta. Los otros tipos no lo hacen. ¿Cuáles especies son? Humanos y primates. En humanos y en primates la IgG pasa completamente, de manera de que el individuo nosotros nacemos con una concentración de anticuerpos similar a la que tiene nuestra madre, porque los anticuerpos pasan no libremente, pero atraviesan perfectamente la placenta. En pequeños animales como perros y gatos, el paso de anticuerpos pasan, pero no tanto como en el humano y en primates. Pero sí es menor el paso. Es menor la concentración de IgG que puede tener el cachorrito cuando nace entonces. Pero sí tiene algo. Pero en el resto de especies, como en rumiantes, en equinos y en porcinos, el tipo de placenta no permite el paso de anticuerpos. Ahí no hay paso de anticuerpos de ningún tipo. Entonces, de aquí que se diga la importancia de la ingestión por leche materna de los anticuerpos que ese animal puede adquirir. Dale la siguiente. Con la IgM
La IgM es la que sigue en el segundo lugar en cuanto a concentración plasmática. Yo no les voy a preguntar el porcentaje porque eso varía dependiendo de la especie. Ella solamente se encuentra en circulación porque es muy grande. Recuerden que ella se secreta como un pentámero, entonces esto es una molécula muy grande. Y solamente entonces, no puede pasar al líquido tisular. Se encuentra predominantemente en circulación. En sangre. Ajá. Es uno de los anticuerpos que está presente como receptor en la membrana de linfocitos B en reposo. Yo les dije que el linfocito B tenía como BCR un anticuerpo. Ese anticuerpo generalmente es IgM, a veces es IgD. O sea que el BCR es o IgM o IgD, principalmente IgM, en un linfocito. Ajá. Es la primera que sintetizan los recién nacidos, humanos y animales. La primera que empiezan a producir son anticuerpos de clase IgM. Es la principal en la respuesta primaria. La IgG es en la secundaria, ya vamos a ver qué es eso. Tiene gran poder neutralizante porque tiene muchos FAB, y esto de gran poder aglutinante lo vamos a ver cuando veamos las técnicas de diagnóstico. Y es un activador potente del sistema complemento también por es más que la IgG, también por el número de FAB, de epítopes, perdón, a los cuales esta molécula se puede unir. Que tiene 5 monómeros, quiere decir que tiene 10 sitios de unión. Es difícil que se unan todos, pero se van a unir bastante frente a un antígeno. Dale la siguiente. Esto es simplemente porque ustedes me van a decir, ay, ¿por qué están pegadas? Yo no se lo voy a preguntar, pero existe un péptido pequeño, que es la llamada cadena J, cadena de unión, que es la que mantiene uniéndose a los FCs de los anticuerpos de estos dos isotipos. Eso es lo que la mantiene unida. Y este isotipo se secreta o se sintetiza por la misma célula que está produciendo el anticuerpo. De manera que ya se secretan así. En el caso de la IgA, 2 FCs unidos por esa cadena J, y en el caso de la IgM, 5. De manera que quedan los FAB puestos al medio y libres para la unión a los antígenos. Dale la siguiente. La IgA, aquí está como tercer lugar, pero se pelea más o menos en algunas especies el segundo lugar en cuanto a concentración sanguínea con la IgM. Existen dos subclases. Yo les dije que la IgA2 se secretaba en forma de dímeros en secreciones, pero en suero, en sangre, en circulación, se secreta en forma de monómeros, que es el subtipo IgA1. Su función principal es la neutralización. Como oxonina funciona muy poquito y como activador de complemento no sirve, ni en el ADCC tampoco. Y fíjense, ella como es un anticuerpo que tiene un sistema de transporte en las mucosas, ella está prácticamente en todas nuestras secreciones corporales. Hay IgA en saliva, en lágrimas, en fluidos nasales, en tracto bronquial, digestivo, genitourinario, en leche materna y por supuesto en calostro. Dale la siguiente. Bueno, y este sí es la lámina que yo pensaba que estaba allá. Sí, porque la IgA es producida por células plasmáticas que están en la parte de la submucosa, inmediatamente por debajo del epitelio. Células plasmáticas la producen allí, fíjense, están secretando en forma de dímeros, pero ella es capaz de unirse a un receptor que existe para ella en la cara basal, vamos a decir, de la célula epitelial, lo engloba al dímero de IgA, lo lleva a través del citoplasma de la célula y la libera en el espacio exterior, en la luz del órgano, si es intestino o si es bronquio. Es el único anticuerpo que consta de este sistema de transporte a las mucosas, y por eso es que es la principal en las mucosas. Aunque también haya IgE, porque por su pequeño tamaño ella puede pasar cierta proporción a todas partes. Dale la siguiente.
Y en cuanto a la IgE, es la menos abundante en sangre, en circulación, vamos a decir. Es un anticuerpo que solo se le ha descrito una función antiparasitaria. La función, vamos a decir que principal, porque fíjense que es de muy baja concentración, es lo normal, que nosotros prácticamente no produzcamos IgE. Y solamente la vamos a producir en caso de que estemos infectados con alguno de esos parásitos. Y parásitos de tipo el mito, parásitos grandes, los gusanos, las tenias, las lombrices, uno dice las lombrices. Contra esos parásitos es que producimos nosotros IgE. Entonces vamos a decir que su función principal es la neutralización de esos parásitos grandes, o sea, la inmunidad antiparasitaria. Pero ¿qué pasa? Que por casualidades de la vida, existen receptores para el FC epsilon, es decir, para receptores FC de la IgE en células como mastocitos y basófilos. El dominio, el cuarto dominio, el CH4, tiene un sitio de unión para receptores que tienen células como el mastocito y el basófilo. Y estas células son células que tienen que... Ay, si yo les pregunto ahorita a ustedes cuál es la función de los mastocitos. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen en su citoplasma gránulos que tienen mediadores de la inflamación. Ajá. Mediadores tipo histamina. Entonces, cuando ella se produce, aparte por supuesto de que va a combatir los parásitos, ella tiende a fijarse en la membrana de los mastocitos y de los basófilos. Y los mastocitos son células que están prácticamente en las puertas de entrada, por debajo de la piel, por debajo de las mucosas, hay mastocitos. Entonces, cuando ella se produce, ella tiende a pegarse en la membrana de esas células, y esto hace que ella sea secundariamente mediadora de las respuestas de hipersensibilidad inmediata, es decir, de las alergias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos IgE, ¿y qué pasa en la hipersensibilidad inmediata? En las alergias. Los individuos que tienen la predisposición genética a ser alérgicos, ellos van a producir el sistema inmune equivocadamente contra X antígenos, él va a producir más IgG que otra cosa. Entonces la IgE se va a pegar a los mastocitos y basófilos. Eso lo hace como para estar pendiente de quien esté allí atacando. Pero en este caso ocasiona una patología, no es una respuesta normal porque te va a provocar la alergia. Es como una cosa secundaria a la propiedad que ella tiene de fijarse a los mastocitos y basófilos. Porque ustedes no me pueden decir a mí que la función de la IgE es la de producir hipersensibilidad. No, porque esto es patología, ¿sí me entienden? Entonces, como ella tiende o tiene afinidad para pegarse a los mastocitos y basófilos, ella es capaz de hacer esto, porque ¿qué pasa? Si yo tengo alergia contra X cosa, cuando yo estoy en contacto con eso, esta IgE que está unida a los mastocitos, al unirse el antígeno a la IgE que está unida al mastocito, provoca la activación y la degranulación del mastocito. Entonces se liberan los mediadores inflamatorios del interior del citoplasma, se liberan al espacio extracelular, y eso es lo que provoca la vasodilatación, el aumento de la presión capilar, el edema, todas aquellas cosas características de la respuesta alérgica, pero esto ya es algo, ya es patológico. Es algo que un individuo normal no debería de producir, ¿ya? Solamente producirla cuando existe una infestación por parásitos grandes. El resto es patología. Y esto lo vamos a ver en el tercer bloque cuando veamos la parte de hipersensibilidad. Dale en la siguiente. Y en cuanto a la IgD, no hay mucho que decir ni que aprenderse. Es más o menos el 1% de las inmunoglobulinas circulantes. La importancia que ella tiene es que puede formar
el receptor BCR en linfocitos B que estén en reposo, en linfocitos vírgenes. Puede funcionar como BCR, pero la forma plasmática no tiene una función importante que se le haya atribuido. No. Dale la siguiente. Y esto es lo que nos referíamos con respuesta primaria y secundaria. ¿Quién me iba a...? Yo. Ajá. O sea, es curioso que el otro, Mariana, pasó un momentico a la otra, a la anterior. La otra, la IG, esa, en vez de apegarse a los eosinófilos, que son los que van contra parásitos grandes, es a los otros. Es curioso, ¿no? Pero pasa algo, que el eosinófilo tiene receptor para el FC de la IgE. Entonces ya cuando veamos hipersensibilidad vas a ver. Y respuesta antiparasitaria. ¿Cuándo funciona el eosinófilo? Cuando la IgE está pegada al parásito. El eosinófilo es la otra célula que se ha diferenciado, la otra no, porque esto no es una célula. También está diferenciada hacia la inmunidad antiparasitaria. Entonces, cuando hay anticuerpos que están pegados a una lombriz, a un parásito, a una tenia, el eosinófilo es quien viene, se pega al FC de la IgE y destruye al parásito. Es como una ADCC, pero... Usted le había dicho en la clase de las células que es una propiedad más bien de los basófilos, pues esa parte de apegarse a los, que cuando se le pega el IgE. Esta, no la IgE. Ah, bueno, pero, sí, cuando se le pega el IgE. Pero es que las tres cosas están... Pero quien se pega al basófilo y al mastocito es la IgE, no el eosinófilo. Sí. El eosinófilo tiene receptores para el FC. Entonces, fíjate aquí. En este caso el FC no está dispuesto porque está anclado a la membrana del mastocito. Aquí tienen expuestos son los FAB, que es la parte de unión al antígeno. En cambio, cuando hay IgE que se pega al parásito, quien queda expuesto es el FC. Porque el FAB está pegado, está al revés, el anticuerpo está volteado. Aquí está volteado. Está pegado por la cola en vez de por el FC. En vez de por el FAB, perdón. En el caso de los parásitos es al revés, se pega por el FAB, en el caso que se pega por el FAB y el FC queda expuesto. Entonces ahí sí puede intervenir el eosinófilo porque tiene receptores para el FC epsilon. FC de la IgE. Ajá. Dale la siguiente. Aquí. Anterior. Esto es cuando lo que habíamos dicho, yo les dije que la IgG predominaba en la respuesta. La IgG predomina en respuesta secundaria y la IgM en la respuesta primaria, ¿se acuerdan? Sí. Lo de respuesta primaria y secundaria, respuesta secundaria, se refieren al momento de contacto con el antígeno. La respuesta primaria es el primer contacto con un antígeno y las secundarias son las sucesivas. Cuando ya lo conoce. Ajá. ¿Por qué se diferencian? Por el fenómeno de memoria inmunológica. Las respuestas secundarias son respuestas de memoria. Entonces, esto de respuesta primaria y secundaria solamente funciona para la respuesta adaptativa. Para la respuesta adaptativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la respuesta de anticuerpos, también podemos hablar de respuesta primaria y secundaria. Yo les digo a ustedes respuesta primaria de anticuerpos, respuesta secundaria de anticuerpos, no me lo van a confundir, por favor, con innato y adaptativo, porque ya eso es adaptativo. ¿Ya? La respuesta primaria de anticuerpos son los anticuerpos que producimos en un primer contacto con X antígeno. Y la respuesta secundaria son los anticuerpos que vamos a producir en contactos sucesivos con el mismo antígeno. Cuando los de memoria se convierten en efectores. Ajá, cuando la memoria se convierte en efectora, bien dicho por él. Ajá. Entonces, eso puede ocurrir semanas, meses y hasta años después, dependiendo del antígeno, dependiendo de la situación. Pero a eso me refiero con los anticuerpos, porque el primer anticuerpo que se comienza a producir en todas las respuestas inmunitarias es la IgM. El primero. Por eso se dice que
que la IgM predomina en la respuesta primaria, porque es el que se comienza a producir. Aquí tenemos concentración de anticuerpos en sangre y aquí tenemos el tiempo. Fíjense, ante el primer estímulo, esta curva de arriba es la curva de anticuerpos totales, sin hacer diferencia de isotipo. La celeste claro, la celeste es IgM y la gris es IgG, la que está aquí intermedia. Esto es IgG, esto es IgM, esto es totales. Entonces fíjense, la primera que se comienza a producir, aunque aquí no se aprecia muy bien, es la IgM. La IgM se comienza a producir, alcanza una determinada concentración en la respuesta primaria y ella a los pocos días baja y prácticamente desaparece del suero. La IgG se produce pero en muy poca cantidad, luego de la IgM. Se comienza a producir IgG, aparece aquí, alcanza una concentración muy baja en la respuesta primaria y se queda allí. Si vuelve a ingresar el antígeno días, semanas después, tiempo después, lo que llamamos el segundo estímulo, se genera la respuesta secundaria. ¿Qué pasa en la respuesta secundaria? Fíjense, la IgM se produce, pero la concentración es baja. Pero miren la IgG. Alcanza una gran concentración y permanece más en el tiempo. No tiende a bajar rápidamente como la IgM, no. Permanece más en el tiempo, la respuesta secundaria, la respuesta de memoria. Entonces, por eso se dice que la IgM predomina en la primaria, pero la IgG predomina en la respuesta secundaria. Y es mejor. La IgG es un anticuerpo que puede mediar más funciones que la IgM. Por eso es que cuando uno coloca un antígeno la segunda vez, la respuesta es mejor, es más eficiente. Fíjense, la concentración de anticuerpos es mayor. Anticuerpos totales. Miren aquí anticuerpos totales contra esta montañita de aquí. Hay mayor concentración de anticuerpos que en la primaria. Predominan anticuerpos de clase IgG y eso es mejor, ¿verdad? Porque va a poder llegar a más sitios. Es mediadora de más funciones. Dura más tiempo. Esta desaparece rápidamente. Lo otro es que no sé si lo aprecian bien aquí, pero en la respuesta primaria hay una cosa que se llama periodo de latencia y es el momento desde el día cero, el día en que ocurre el estímulo y cuando empiezan a aparecer los primeros anticuerpos en suero. Hay un periodo de días, de 5, 6, 7 días, dependiendo de la especie, hasta que uno pueda detectar anticuerpos en suero, los primeros anticuerpos. En cambio, en la secundaria no hay periodo de latencia. Cuando yo pongo el antígeno la segunda vez, la elevación es prácticamente inmediata. Al otro día ya uno puede conseguir anticuerpos altos en sangre. Entonces, en la secundaria no hay periodo de latencia. Esas son diferencias y eso sí se lo pregunto en un examen. Las diferencias entre una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Ya saben que tienen que ver con el tiempo de aparición, con la concentración de anticuerpos, con el isotipo que predomina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más les dije? Pero a esto era lo que me refería con primaria y secundaria. Que repasen esto. Dale la siguiente. Ahorita es muy fácil estudiar porque ya 500.000 videos de cualquier cosa hechos en internet. Ajá. Lo que necesitan es tiempo. Ajá. Y esto es en cuanto a la presencia de isotipos en las especies que han sido estudiadas. En las especies que han sido estudiadas. Fíjense, los mamíferos que están aquí de último. Los mamíferos, ¿cuántas barras? Mira, aquí las barras representan los diferentes isotipos. IgM, esta IgX e IG, esta se describió solamente en reptiles. La IgY es el análogo de la IgG en aves. Si me dicen IgG, que la ave tiene IgG,
no les voy a decir nada, porque es otra nomenclatura, y la IgA, la IgM, la IgE, la IgD. Fíjense los mamíferos, ¿cuántas barras tienen aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque los mamíferos tienen 5 clases de anticuerpos. Tienen IgM, tienen IgA, tienen IgG, IgE e IgD. Son capaces de producir las 5 clases de anticuerpos. Las aves tienen IgA también, ¿verdad? Sí, aquí se ve. Las aves tienen IgM, tienen esta IgY, que es el análogo de la IgG de los mamíferos, y esta IgA. 3. 1, 2 y 3. ¿Y cuál es el que está presente en todas las especies? La IgM. La IgM. Dale la siguiente. Esto tampoco se lo van a aprender, pero es para que vean. Esta es una tabla tomada del CISAR. Esta es la concentración de IgM en circulación en diferentes especies, pero es para que vean que la IgG sigue siendo la de mayor concentración en todas estas especies. Dale la siguiente. Esto es una tabla de repaso de cuáles anticuerpos ejercen determinadas funciones o tienen diferentes propiedades. Aquí están, no se ve bien, pero IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Por ejemplo, activan complemento la IgG y la IgM, las demás no. Esto es como de repaso. Dale la siguiente. ¿Qué hora es? Las 10:30. O sea que Diana está por llegar. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que ya será la última. Sí, ya no voy a Sí. conversar.